Quiero contarles algunas cosas sobre la mejor consola pirata que he tenido. Ahora les dicen clónicas, pero en el fondo es lo mismo, no son originales. Me refiero a la ya clásica Creator, la cual mi padre me la regaló hace bastantes años, mucho antes de adquirir el Nintendo. Por ese tiempo yo soñaba con la Nintendo o Super Nintendo, ya que eran las consolas que estaban de moda y por las que suspirábamos los niños de aquella época, ya que tanto Nintendo como la Super Nintendo contaban con un catálogo de juegos que haría gritar de emoción a cualquier niño por ese entonces. Yo ya había experimentado lo glorioso de estas dos consolas a través de los locales donde se alquilaban estas consolas por horas y que estaban en mi barrio. La verdad, cuando le dije a mi padre que la quería y él me dijo que me la regalaría después de insistirle mucho, me sentí tan feliz que casi flotaba en el aire, ya que me imaginaba en la comodidad de mi habitación disfrutando de los mundos tan épicos de Super Mario por el lado de la NES y de las Tortugas Ninja en ese maravilloso juego llamado Tortugas en el Tiempo. Una tarde mi padre me dijo: alístate que nos vamos a comprar tu dichosa consola. Al oír estas palabras salté de emoción, ya que llevaba días con una sola cosa en mi mente, y era poder disfrutar esa consola de mis sueños en mi habitación sin que nada ni nadie me interrumpiera. Cuando llegamos al almacén donde la vendían, algo me dio mala espina, ya que no se veía como un negocio acorde a la venta de estas consolas. No le di mucha importancia, ya que mi felicidad era tan grande que nada podía bajarme de esa nube. Cuando por fin llegamos al lugar donde las vendían, mi padre habló con el encargado. Se dispuso a buscar la consola y cuando la puso frente a mis ojos, vaya sorpresa, era un Creation. Para ese momento yo no era súper erudito en este campo, pero me di cuenta que no era la Nintendo original. Y le repliqué a mi padre que no quería esa consola sino la original, ya que la había visto muchas veces en los salones recreativos de mi barrio. Él me contestó diciendo que esa era la que me iba a comprar y no se hablaba más del asunto. Me sentí muy decepcionado, ya que no era la consola que yo quería, pero era eso o que no me compraran nada. Nos dirigimos a la casa y apenas llegamos mi hermana saltó sobre mí y me quitó la bolsa donde venía la consola. Y la verdad no se la traté de quitar, ya que no me hacía ilusión esa consola que no era la Nintendo. Mi hermana la destapó en un instante y la sacó de la caja. Ella estaba muy feliz y de alguna forma me contagió eso a mí. Me acerqué a mirar la dichosa consola y me maravillé viendo esa caja donde venía, que era muy diferente a la original, pero no por eso era fea. La verdad, su diseño era muy genial, porque estaban los personajes de Street Fighter y sus colores eran muy vivos. Luego, con mi desilusión ya algo mermada, nos dispusimos con mi hermana a conectarla a la TV. En esa época no existía el HD, y pues tocaba por medio de un convertidor que iba de la consola a la conexión de la antena del televisor. Cuando la pusimos a funcionar y probamos algunos juegos, fue como el inicio de la perdición, y lo digo en el buen sentido, ya que junto con mi hermana nos encerramos toda esa tarde a jugar, literalmente hasta que nos salieron lágrimas de los ojos de tanto jugar. La verdad, lo que comenzó como una decepción, terminó como una de mis mayores alegrías, ya que en esa consola vivimos muchas aventuras junto con mi hermana, desde las motos de Xitevique hasta las fantásticas peleas de Dragon Ball Z. Sé que la consola traía como 10.000 juegos, que en realidad solo eran como 100 a lo mucho, pero en esa consola viví las más grandes aventuras que un niño podría vivir. Y doy gracias a mi padre por comprármela, ya que fue la primera de las dos consolas que en realidad jugué hasta el cansancio junto con la PlayStation, y la que me inició oficialmente en el mundo de los videojuegos. A pesar de no ser original y contar con juegos muy simples a comparación de los de hoy en día, pude viajar a esos mundos tan increíbles y pasar horas de diversión junto a mi hermana. Pero no diré esto con alegría, sino con nostalgia, porque dicha maravilla oriental ya no existe. Su decadencia comenzó aquel fatídico día en que accedí a prestársela a unos primos, niños en ese tiempo, quienes le dieron un trato que la condenó a muerte. No entraré en detalles sobre el incidente, solo diré de que de la consola me quedó todo menos la consola, es decir, el manual de instrucciones, un listado con los 650 juegos que traía en memoria, la caja con su Club Mavit, los dos controles, la pistola de luz y un adaptador de cartuchos NES Famicom. Bueno,
Y ya que les conté mi primer contacto con los videojuegos a través de esta hermosa creación pirata o clon, ahora ya pasemos a su historia, que es igual de interesante. Después de la popularidad y longevidad de Nintendo Entertainment System, NES, conocido en Japón como Family Computer o Famicom, el sistema ha visto muchas consolas de videojuegos clones. Estos clones se denominan coloquialmente Famiclones, un acrónimo de Famicom y Clon, y son dispositivos de hardware electrónico diseñados para reproducir el funcionamiento de y jugar juegos diseñados por el NES y el Famicom. Cientos de clones no autorizados y copias sin licencia se han puesto a disposición desde el apogeo de la popularidad de NES a finales de los 80. La tecnología empleada en tales clones ha evolucionado a lo largo de los años, mientras que los clones más antiguos tienen una placa de circuito impreso o circuito integrado de terceros IC. Clones más recientes, posteriores a 1996, utilizan diseños de chip único, con un ASICS personalizado que simula la funcionalidad del hardware original, y a menudo incluye uno o más juegos incluidos. Muchos de los dispositivos se originan en países asiáticos, especialmente en China, Taiwán, India, el sudeste asiático, predominantemente en Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas, y en menor medida Corea del Sur. En algunos lugares, especialmente en Sudamérica, Sudáfrica, los antiguos países del bloque del este y la antigua Unión Soviética, donde el NES nunca fue lanzado oficialmente por Nintendo. Tales clones fueron los únicos sistemas de juegos de consolas fácilmente disponibles. Tal fue el caso del Dendy Jr., un clon de NES particularmente exitoso que alcanzó una gran popularidad en Rusia y las ex repúblicas soviéticas a principios de los 90. En otros lugares, tales sistemas incluso podrían encontrarse junto con el hardware oficial de Nintendo ocasionalmente, provocando una acción legal rápida frecuentemente. La mayoría de estos primeros sistemas fueron similares a los del NES o Famicom, no solo en funcionalidad, sino también en apariencia, frecuentemente con poco más que un nuevo nombre y logotipo en lugar de la marca de Nintendo. Por el contrario, en la antigua Yugoslavia, los clones de NES a menudo se parecieron visualmente al Sega Mega Drive, junto con el logotipo de Sega. Pocos de estos sistemas se comercializaban abiertamente como compatibles con NES. Algunas de las capturas incluyen capturas de pantalla de sistemas más recientes y poderosos, que están adornados con citas engañosas o incluso potencialmente falsas, como tecnología de videojuegos definitiva o sonido digital nítido, colores múltiples y gráficos 3D avanzados. Algunos fabricantes optan por un enfoque menos engañoso, describiendo el sistema generalmente como un TV Game, 8 bytes console, sistema de juegos múltiples o plug and play. Pero incluso estos ejemplos generalmente no dicen nada que sugiera compatibilidad con el hardware de NES. Actualmente, la idea de Famicom se ha actualizado con la creación de versiones clonadas de consolas más modernas, como puede ser la Xbox 360, la Nintendo GameCube, el PlayStation 2 o la PlayStation 3. Bueno amigos, creo que con todo esto que les he contado basta para demostrar la calidad de esta joyita de la piratería y que en su tiempo dio la batalla como una de las más grandes. Hoy en día quisiera volver a tener una, pero con su caja en perfecto estado y manuales, para ponerla en un lugar muy especial de mi habitación. Me gustaría saber con qué consola comenzaron en este grandioso mundo de los videojuegos y que me compartieran un poco de su historia personal. Y bueno amigos, hasta acá este video. Ojalá les agrade esta clase de contenido y si les gustó me podrían regalar un like o una suscripción, ya que eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en una próxima entrega.